Para darnos cuenta de la dimensión que tiene la enfermedad, doctor Castro, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de más de 170 millones de personas que han sido diagnosticadas, lo cual supone que hay muchos más de 3 millones y medio de muertos comunicados al día de ayer, según la página de la Universidad Johns Hopkins, y con un agravante, que es que la Organización Mundial de la Salud nos informa que durante el año 2021 ya se han acumulado más casos que durante todo el año 2020 y que estamos a 10 días de tener una cifra de muertos en el año 2021 superior a toda la del año 2020. O sea que estamos en otra pandemia, es una pandemia distinta, por múltiples razones. Primero porque tenemos a toda la sociedad, y me incluyo, cansados con todas las consecuencias que ha tenido la pandemia y las necesarias restricciones que hay que aplicar para reducir la circulación. En segundo lugar, porque tenemos las variantes de preocupación, que son estas variantes virales que son distintas, que no son como la cepa original de Wuhan. Y en tercer lugar, porque tenemos las vacunas. Yo creo que es un momento en el que estoy seguro que todos vamos a compartir la alegría de saber que a partir de mañana van a haber llegado 17 millones de vacunas a la Argentina y que ya hay comprometidas una cantidad de vacunas como para poder cumplir con una amplia campaña de vacunación para las poblaciones que han sido, digamos, designadas como las más, las más vulnerables, y luego poder seguir con el resto de la población mayor de 18 años. Correcto. Hay un dato muy importante que quiero... El caso de Marcelo Bonelli tiene una enorme, entre comillas, riqueza, porque para compartirlo tanto con usted como con el doctor Abadi, porque vos te habías dado ya la primera dosis, ¿no es cierto? Sí, me había dado la dosis y me tocó AstraZeneca. Lo que pasa que, según me dijeron el primer día cuando hablé con la doctora que me siguió, Julieta me dijo, no, pero no generaste anticuerpos porque había sido una semana antes. Como no tenía anticuerpos, claro, que no me iba a ayudar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, estamos esperando la segunda dosis. No. Doctor Can, este es un tema, y ya voy con José Eduardo también, ¿no? Digamos, como elemento de necesidad de la alerta para los que tienen una dosis, los que tenemos una dosis, para los que tienen dos, y para lo que representa la exigencia de los cuidados, ¿no? Sí, sin duda. Mire, para decirlo en pocas palabras, nosotros no vamos a salir de la pandemia sin la vacunación, pero con la vacunación sola no alcanza. Además de la vacunación necesitamos mantener los cuidados, eso tiene que quedar claro. Las vacunas son altamente efectivas, pero ninguna vacuna en el mundo para ninguna enfermedad es efectiva en el 100% de los casos. De modo tal que el distanciamiento social, el uso del barbijo, el evitar las reuniones, el tener ventilados los ambientes, sigue siendo una necesidad hasta que la situación esté más estabilizada. José Eduardo, dijo Marcelo, lo marcó muy bien además, porque Marcelo tiene un lenguaje tan llano que es fantástico. El coco, ese señor lo dijo, el coco, ¿no es cierto? Exactamente, yo también me detuve en esa palabra. Efectivamente, porque el COVID tiene como una narrativa psicológica enorme, además de toda la problemática específica que hace al virus, a todo lo orgánico. Naturalmente, a nivel de lo que es la salud mental, no solamente ha sido tremenda toda esta pandemia, sino que cuando un sujeto ha contraído esta enfermedad, aparece ya no la incertidumbre, como algunas veces comentamos juntos, Nelson, sino la amenaza, el sentimiento de cuándo me puede llegar a ocurrir aquello que le ocurrió a otro. Sí, ahora me dicen que el asunto está más o menos tranquilo, que está controlado, pero si en 6 días me dicen la saturación bajó, terapia intensiva, tiene que estar intubado, coma farmacológico, y esa amenaza se convierte muchísimas veces en ataques de angustias, que hemos llegado a ver ejemplos de ataques de angustia muy difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque la angustia de muerte aparece de un modo inevitable. Nosotros sabemos que el cansancio, el encierro, el aislamiento produce una vivencia y un miedo a una soledad eterna que se parece a la angustia de muerte. Pero cuando la enfermedad ocurre y se habla de internación, de virus y de la terapia intensiva como una posibilidad, ahí aparecen todas las anécdotas, los relatos y los miedos que tornan a la situación realmente angustiante.
¿Qué quisieras compartir? Por eso hay que tener un buen diálogo con el Abadi. paciente. Por eso hay que hablarle con cuidado. Sí. Por eso los médicos tienen que estar entrenados en cómo acercarse con los datos que le dan, con las indicaciones, con las posibilidades. Es muy importante esto. Así como con los medios no hay que aturdir, en el diálogo con el paciente hay que tener muy claro el equipaje psicológico con que viene cargado. Que coincido porque yo toda la mañana cuando me levantaba, de hecho, bueno, dormía mucho más porque estaba cansado, ¿no? El gran momento era cuando uno se ponía el oxímetro, ¿no? Para mí, ¿viste? Era un momento de decir, che, a ver, que no baje de 95 porque ahí empezamos a tener problemas cuando le hacía los cálculos para la doctora Raimundi, o vos me llamabas, o mi clínico, el doctor Daldot. ¿Viste? Para mí ese momento era, pará, hagamos la cosa bien y que el número sea bueno. Y aparece la sensación de el peligro. Sí. El vértigo, ahí te agarra el vértigo. Exacto. O sea, por suerte en mi caso, todos los días que me tomé estaba bien, pero yo digo, ¿qué pasa si me da abajo de lo que me habían dicho? Claro, correcto. Todas esas incertidumbres. De hecho, cuando los primeros días tuve un dolor de garganta que en mi vida tuve, persistente y que no podía ni dormir, esas largas noches, bueno, yo a raíz de las charlas que tuve con vos, siempre me focalicé en positivo, pero en algún momento de la larga noche te pasa el tubo, el oxígeno, y bueno, eso es lo que yo digo, te hace el coco, ¿no? Claro. Tengo también para Marcelo para contar algo, pero usted dijo una cosa, por supuesto, todas son, y por eso nos gusta estar con profesionales responsables y serios, como el doctor Abadi, como el doctor... Dijo una cosa, para prestarle mucha atención, dijo doctor Gan, esta no es la misma pandemia del año pasado. Exacto, por las razones que yo le decía. En primer lugar, porque socialmente no estamos igual, estamos, vuelvo a insistir, todos muy afectados, todos hemos tenido que cancelar planes, todos hemos tenido que postergar cuestiones afectivas, de vernos con familia, con amigos, de hacer reuniones, de congresos para los que somos profesionales, que solemos viajar a congresos, ahora todo es virtual. Hay dificultades con la educación, hay dificultades en la actividad comercial, hay gente que la está pasando muy mal. Usted lo charlaba antes con Marcelo Bonelli, mientras yo estaba esperando, la situación de mucha gente que está en situación muy complicada desde el punto de vista social, etcétera. Es decir, que eso se ha ido acumulando, ¿no es cierto? Ya en un país que ya venía en una situación económica catastrófica, digamos, a partir de los últimos años, se agrega todo el tema de la pandemia, evidentemente genera una situación de mucha desesperación y mucha pobreza. Por el otro lado, no es la misma pandemia, vuelvo a repetir, porque tenemos que el virus ha cambiado también. Es decir, las variantes de preocupación, ustedes ya conocen la variante de Manaus, la variante de Sudáfrica, que por suerte en la Argentina no parece estar circulando, pero sí la variante de Gran Bretaña, por ejemplo. Entonces, eso es distinto. Y el tercer componente, que en este caso inclina la balanza para el lado positivo, es que disponemos de vacunas. Es decir, la verdad yo tengo que confesar que si me hubieran preguntado a esta altura del año pasado si dentro de un año vamos a estar hablando de la cantidad de vacunas que llegan, yo hubiera dicho que es una linda fantasía, pero no podíamos estar seguros. Ha sido extraordinario el avance de la ciencia en este sentido. Y la verdad es que ni siquiera estamos imaginando las cosas, porque basta con mirar países como Israel, como Estados Unidos, como Inglaterra, por ejemplo, que han vacunado una alta proporción de su población, notan una caída muy significativa en la mortalidad. Ya no se cuentan por miles o por centenares los fallecidos. Por supuesto que va a haber gente que va a fallecer, como muere todos los años gente de influenza, por ejemplo, de la gripe común, pero es una cantidad mucho menor. Y ya en la Argentina estamos notando una caída en la mortalidad de los mayores de 70 por la cantidad de gente que ha sido vacunada. Fíjese que ahora en terapia intensiva bajó la edad promedio de las personas que están internadas. Bueno, porque evidentemente la población mayor está mucho más protegida, así que tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Marcelo, como lego y como paciente, ¿qué te aportó que no la información circulante hoy día en relación con lo que es la pandemia y todos, obviamente, los interrogantes que todavía hay? Yo traté de esos días de estar lo menos informado posible de lo que pasaba con los casos, obviamente es casi imposible no informarte, sobre todo como sos periodista, viste, uno está enfermo de la información.
Pero no, yo la verdad me ceñí mucho a lo que me dijeron en ese momento los profesionales, no traté de improvisar, no. ¿Te ayudó el consejo y la indicación médica? Claro, no dije, yo leí, yo sé, Claro. yo hablé, le hice una nota, una entrevista, no sé, al doctor Kahn, y en algún momento del año, porque en todo caso, todo, digamos, información valedera, pero lo que tiene esto que cambia mucho. Claro. Entonces, quizá la realidad hoy para un paciente no es lo mismo del año pasado, o sea, yo conozco, todos conocemos gente que se contagió el año pasado y estuvo, pero el año pasado no había esa sensación de, me parece a mí, ¿no?, de que te podés morir. Porque el número de fallecidos del año pasado era mucho más bajo que ahora. Entonces, yo me ceñí básicamente a... soy, en ese sentido, además, soy buen paciente. Más allá que algunos médicos porque aceleré un poquito la vuelta. Pero bueno, esos días, viste, justo cuando te compartimos, tuvieron los anuncios de Alberto de los 9 días y bueno, uno... pero soy buen paciente y trato de cumplir con las cosas que... Le pregunto, voy a preguntarle a los dos, ¿no? A José Eduardo Abadi, de lo que estás viendo vos con tu experiencia, esto que marca Marcelo, ¿no? Los pacientes o las personas que terminan siendo buenos pacientes o no en este contexto que estamos viviendo. Qué excelente pregunta. Primero voy a retomar lo que decía Pedro, ¿no? Efectivamente, la pandemia ha ido cambiando, hay otras variantes, pero los pacientes, las personas, la sociedad, la gente tampoco es la misma. Ya no somos los mismos nosotros que aquellos de cuando comenzó la pandemia, porque han sucedido un montón de situaciones de conflictivas, de idas y vueltas, de expectativas, de frustraciones, que naturalmente han conformado un territorio psíquico distinto en nosotros. Entonces esto tengámoslo en cuenta. Punto uno que me parece importante. Y respecto a lo de los pacientes, buen paciente, mal paciente, creo que lo que Marcelo dijo es muy bueno. No tratar de, a partir de la angustia, de indagar en forma personal. Ir a la computadora, ir a la pregunta, saber de otra cosa. No, tratar, y por eso acá la confianza es esencial. No solamente confianza en el médico, sino confianza en la dirigencia, que nos conforme como una estructura sólida, confiada, con lazos. La confianza permite que no querramos investigar ese demás, ese detalle que lo único que hace es generarnos angustia. Escuchemos las indicaciones que nos hacen los profesionales o que podemos hacerles y tratemos de aplacar la voluntad inmediatamente de controlar todo haciéndonos cargo. Así también como querer informarnos de todo, por favor, porque no toda la información es útil. Ni desnutrición ni empacho, cantidad y calidad suficiente. ¿La experiencia suya cuál ha sido, doctor Cano? ¿Cuál está haciendo? Bueno, yo comparto plenamente lo que decía José Eduardo. Yo creo que el peor enemigo del paciente es el doctor Google, ¿no? La gente que se mete en Internet y busca, ¿no es cierto? Y entonces se encuentra. Y Internet es como, yo suelo compararla con un cuchillo de cocina. ¿Sirve para cortar una torta de bodas o sirve para matar a una persona? Con Internet se puede difundir información muy útil, muy necesaria y sirve para la educación y para la información y para leer los diarios y para muchas cosas, pero por el otro lado también puede servir para difundir noticias terriblemente equivocadas, falsas, que pueden llevar a la confusión y al desánimo de muchísima gente. Y por eso es tan importante lo que hacen ustedes, los medios de comunicación, porque los medios de comunicación pueden incrementar la sensación de desasosiego, de malestar, de depresión, o pueden, por el contrario, presentar un panorama objetivo que permita que la gente pueda darse cuenta que estamos en una situación complicada, muy complicada, yo diría la peor desde el comienzo de la pandemia. No puedo exagerar la gravedad de la situación en la que estamos viviendo, pero por el otro lado tenemos una perspectiva con el tema de la vacunación y en la medida en la que toda la sociedad podamos seguir empujando un poco más, usando nuestra responsabilidad individual y nuestra responsabilidad social, vamos a salir adelante. Esta pandemia tiene fin, no es una cosa para toda la vida, no es una cosa eterna. Vamos a seguir conviviendo probablemente por muchos años con los coronavirus como estamos conviviendo con el virus de la influenza, pero digamos, influenza tiene su vacuna y no constituye un drama sanitario como sí constituye el COVID.
que además ha generado, y esto bueno, Marcelo lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, ha generado una catástrofe económica a nivel mundial. Distintas magnitudes en diferentes países, pero ningún país se ha zafado de esto. Se han perdido millones y millones de puestos de trabajo, ha habido miles y miles de horas de educación formal presencial perdidas, hay montones de situaciones que se han dado no solo en la Argentina, se han dado en todo el mundo. Y esto evidentemente se va a terminar en la medida en la que el mundo pueda avanzar. Y para eso se requiere, y ahí está el reclamo de la Organización Mundial de la Salud, de una distribución más equitativa de las vacunas. No estoy hablando de países como el nuestro que están accediendo, estoy hablando de países de África que no llegan a tener vacunado el 2% de la población. Y si mientras todo el mundo no esté vacunado, el peligro va a seguir, porque el virus viaja con la gente y la gente viaja, ¿no? Estamos con el doctor Pedro Can, con el doctor José Eduardo Abadi, y lo vamos a despedir a Marcelo, lo hemos tenido hasta ahora. Marcelo, un gusto tenerte un aquí gusto estar acá. bien. Bueno, un beso a tu esposa Susana. Sí, también está bien a tu familia. ¿Sí? Bueno, mil gracias por la invitación. A vos. Un honor tenerte acá. ¿Sí? No, gracias. Marcelo Bonelli, Gracias. tenemos la pausa y ya seguimos en esta emisión especial del corresponsal con el doctor Pedro Can y el doctor José Eduardo Abadi, con muchas preguntas que ustedes tienen a propósito del momento en el cual nos encontramos con la pandemia. Ya volvemos. Vamos hasta 22:30, estamos con el doctor Pedro Can, estamos con el doctor José Eduardo Abadi. Doctor Can, uno de los temas que se ha generado, estamos obviamente con la expectativa de la llegada de vacunas, y esta necesidad que tienen muchos de tener la segunda dosis porque muchos están en el límite. Y esto genera una pregunta en relación a lo que está pasando con la vacuna Sputnik, en la cual hasta el momento están llegando predominantemente componentes de la primera, del primer componente precisamente y no del segundo, frente a algo que en el mundo empieza a discutirse, que es la combinación de vacunas. ¿En qué se está en relación a esto, doctor Can? Bueno, déjeme aclararle lo siguiente, doctor Castro. En primer lugar, la primera dosis de cualquiera de las vacunas de las que estamos hablando es la que produce la respuesta inmunológica primera, la que induce que el sistema inmunológico empiece a tener memoria, de modo tal que al verse desafiado nuevamente va a producir una respuesta que no se mide solo con anticuerpos, como la gente cree equivocadamente por ahí, porque nosotros no lo hemos comunicado bien, sino que además hay una respuesta que se llama inmunidad celular, que es la inmunidad de memoria. Entonces, la segunda dosis puede demorarse, no hay un problema con eso, aunque salvo para la vacuna de Janssen y la vacuna de CanSino, que son de una sola dosis, todas las demás requieren una segunda dosis. Mezclar vacunas es un tema que se está estudiando, no hay evidencia todavía. De hecho, AstraZeneca estaba trabajando con el Instituto Gamaleya para ver una posible combinación de sus dos vacunas, pero la verdad que no tenemos evidencia todavía que eso pueda hacerse. En teoría es posible, porque hay, por ejemplo, usted sabe que la primera dosis de la vacuna Sputnik, por ejemplo, está montada sobre una plataforma de un virus del resfrío llamado adenovirus 26. La segunda es adenovirus 5. Hay otras vacunas que tienen adenovirus 26, como la de Janssen, y otras vacunas que tienen adenovirus 5, como la de CanSino. De modo que podría eventualmente, digamos, en teoría, hacerse una mezcla de esas vacunas. Pero la verdad que no tenemos evidencia todavía como para poder recomendarlo. Perfecto, es muy importante esto, y vuelvo sobre algo que usted marcó en la primera parte de la respuesta, porque nos consta y le contará a usted en cuanto a preguntas que recibe todos los días, ¿qué pasa con aquellos que ya inclusive tienen un periodo de intervalo superior a las 12 semanas con la primera dosis de la vacuna, doctor Can? Al igual que con cualquier otra vacuna, para cualquier otra patología, no se vuelve a revacunar. No se empieza de vuelta de cero porque uno dice, bueno, ya pasó demasiado tiempo. No. Importante esta aclaración, es muy importante. El sistema inmunológico tiene memoria y por lo tanto, si la vacuna se aplica al cuarto mes en vez de aplicarse al tercero, no se pierde. La segunda dosis tiene como objetivo prolongar el periodo de protección que ya brinda la primera dosis. Y de hecho hay estadísticas que hemos visto nos han mostrado desde el Ministerio de Salud, que se nota aún con una sola dosis una importante caída, como yo le mencionaba antes, en la morbilidad y en la mortalidad en las personas mayores de 70 años. O sea que hay que aplicar una segunda dosis para las vacunas que lo necesitan, excepto Janssen y CanSino, hay que aplicar una segunda dosis. Importa mucho si se aplica en el mes 3 o en el mes 4, no cambia demasiado. Otro de los hechos que ha sucedido, son mínimos los casos, pero siempre nos gusta ser fuente de información y de aclaración para la gente, porque a veces cuando ocurre, y usted acaba de marcar algo que representa un problema, no está el acceso al profesional que pueda aclarar el tema, es algo que a veces, o tal vez llegue a los medios de comunicación.
se han producido algunas situaciones accidentales, acá y en el mundo también, de gente que recibió la primera dosis de una vacuna X y por accidente una segunda dosis de la vacuna J. ¿Representa esto algún riesgo en el caso de que, digamos, para aquellas personas que estén viviendo esta situación, doctor Khan? Mire, la verdad es que no lo sabemos, pero yo no tengo noticias de nadie que haya tenido un efecto adverso severo, importante por haber mezclado vacunas. Por eso no estoy diciendo, por favor, que nadie interprete que estoy recomendando mezclar vacunas. Si usted me pregunta cuál es mi pensamiento, pero es solo mi mejor pensamiento que no está basado en una evidencia científica, yo creo que se puede mezclar. En el futuro creo que vamos a terminar usando indistintamente las vacunas, pero por el momento no tenemos evidencia como para poder afirmar. José Eduardo, ¿qué recibiste como experiencia y tu visualización de lo que sucedió en esta semana tan compleja que hemos vivido con esta restricción que está terminando mañana domingo? Bueno, naturalmente esta restricción que ha sido necesaria, es una restricción que se ha tomado en función de cómo iban creciendo los contagios y naturalmente a partir del número de contagios, el número de muertos. Quiero decir que esto va más allá de lo que a uno le gusta o no le gusta y más allá de lo bien o mal que se hayan hecho las cosas hasta ahora, pero por cómo se hicieron, este era el número y había que tomar una medida. Ahora, ¿cómo lo siente la gente? Lo siente en parte como una frustración. Pensé que a esta altura del partido ya se estaría atenuando todo y ya estaríamos empezando a vivir, como vemos en algunos noticieros que viven algunos países que han hecho el número de vacunas necesaria, con la logística necesaria, etc. Por otro lado, la sensación que se tiene es que esto lo quiero aclarar porque me parece muy importante. La idea de que esto no se va a acabar nunca está en la fantasía inconsciente de la gente y se ve reforzada por estas restricciones y estas permanentes demoras. Entonces el sentimiento que se tuvo muchas veces fue, bueno, me doy por vencido, ya hay de nuevo que quedarse adentro, esto no termina más, la soledad es infinita y esto produce un desgaste, un cansancio, se llega a desasosiego, una resignación que se parece a la depresión. Es muy importante acá rescatar el optimismo lúcido que consiste en preguntar lo adecuado a quien puede responder lo correcto y saber que sí se va a terminar en algún momento, que las vacunas cuando lleguen en la cantidad que corresponde y se apliquen como corresponde, vamos a llegar a poder neutralizar esta avalancha del virus y esto nos va a poder permitir soportar, ya no digo tolerar, pero soportar toda esta adversidad de otro modo. Doctor Khan, no vamos a caer en esa ansiedad, en esa angustia y en un sentimiento que también esto produjo, que cuando no es esa tristeza es de mucha rabia. Doctor Khan, ¿el año que viene nos vamos a tener que vacunar nuevamente? Perdón, no lo escuché porque estaba hablando, disculpe. Le preguntaba, ¿el año que viene nos vamos a tener que vacunar nuevamente? Al día de hoy le diría que posiblemente sí. Sin embargo, hay algunas publicaciones recientes que indican que aparentemente la duración de la inmunidad sería más prolongada de lo que pensábamos, porque al principio hablábamos de meses y ahora se habla de que posiblemente sea un año o puede ser más. No lo sabemos, pero en principio yo creo que el sistema debe planificarse como para pensar que vamos a tener que revacunarnos. Lo que yo le estaba diciendo recién, doctor Castro, era que le voy a robar a José Eduardo esa hermosa expresión del optimismo lúcido, que me parece que es efectivamente es una construcción semántica que ayuda mucho a definir lo que necesitamos hoy. Necesitamos ayudar a que la gente tenga optimismo basado no en fantasías, sino basado en las realidades. Por eso es tan importante el rol que tienen los medios de comunicación para ayudar a construir ese concepto de optimismo lúcido. Le pregunto también al doctor Khan, ¿cuántas nuevas vacunas están en experimentación? Porque sé que además usted está trabajando en alguno de esos proyectos. Porque esto es un elemento importante, digamos, cuantitativo. Primero, y la tendencia, por eso hacía la pregunta de si el año que viene necesitaremos vacunación o no, al encuentro o la posibilidad de la creación de la vacuna de la monodosis. ¿Es algo que hoy tiene viso de realización concreta y significativa? Usted cuando habla de vacunas de monodosis, habla de las vacunas como las que ya yo mencioné. Exactamente. Bueno,
En este momento, una de las vacunas que se está aplicando en Estados Unidos, por ejemplo, es la vacuna de Janssen, Así es. que es una vacuna de una sola dosis. Exacto. Nosotros estamos haciendo aquí un estudio con la vacuna de CanSino, que es una vacuna... Exacto. CanSino Bio, sí, una empresa... Por eso preguntaba, ¿es una tendencia que tiene visos de ser lo que el año que viene, si hay necesidad de vacunación, vamos a tener mayoritariamente en cuanto a vacunas? No podría afirmarle eso, doctor Castro, porque en realidad, si miramos la mayoría de las vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm, Sinovac, etcétera, CureVac, que también está en experimentación, son todas vacunas de 2 dosis. Entonces, por el momento, lo que predomina en el escenario son vacunas de 2 dosis. Y de hecho, la vacuna de CanSino que nosotros estamos investigando, es una vacuna que ahora se le va a ofrecer una segunda dosis a los voluntarios para poder comparar. Aquellos que recibieron ya una dosis van a recibir la segunda, y aquellos que habían recibido placebo van a recibir una dosis, y vamos a poder comparar qué pasó con eso. Estamos todavía tratando de encontrar la fórmula ideal. Lo mejor que podría ocurrir es lo que usted sugiere, doctor, que sería que todas las vacunas pudieran ser de una sola dosis. Por el momento, la realidad nos indica que las vacunas que están aprobadas en distintos países del mundo, en su gran mayoría son de 2 dosis. José Eduardo, vos venís haciendo un seguimiento evolutivo del estado de situación, ¿no es cierto?, psíquico de la población, porque además lo ves en la casuística que se tiene, el nivel de demanda del trabajo tuyo y de tus colegas, ¿no es cierto?, psicoanalistas, psiquiatras y demás, sigue siendo muy alto. Esa tendencia de demanda y de patologías psicológicas y psicosociológicas sigue siendo alta. Sí, Nelson, sigue siendo alta. Vemos más que nada los ataques de angustia, que puedes llamar si querés cuadros panicosos. Pero también hay una angustia crónica, ¿no?, que se mantiene sobrelevada, que lleva a tensión, irritabilidad, malestar, aplastamiento. Vemos básicamente la consulta está ligada a estos cuadros de angustia, y también hay inhibiciones importantes, que puedes llamarlo también en forma de fobias, y la depresión. Naturalmente, esta vivencia de pérdida que ha tenido lugar, esta realidad de pérdidas, no solamente gente querida, sino proyectos, ideas, creo que Pedro decía algo de esto, naturalmente genera duelos, genera en el durante, y tendremos que hacer duelos en el futuro. Pero te diría que este trípode de la ansiedad, ataque de angustia, inhibiciones y los cuadros depresivos son lo que después tenés toda la otra variable, que es lo que ha producido en el seno de la familia, ¿no? Vemos la cantidad de síntomas que aparecen en los chicos, en los adolescentes. Ha sido enorme el efecto que ha tenido sobre los niños y los adolescentes, tremendo, ¿no? Los chicos con la falta del colegio, de la socialización, de la presencia del compañero, estará o no estará, todos en casa, cómo se ha terminado con los ámbitos que tenía un determinado significado para cada uno, de intimidad, de juego, de compartir. Y en los adolescentes con respecto que está la idea de horizonte, de qué hago, de a dónde voy. Bueno, esto ha generado como mucha angustia. Y no te olvides que toda esta situación de la pandemia ha presentificado, ha concretizado la noción de muerte, que era, si vos querés, en parte una abstracción. Todos sabíamos que existía, pero bueno, como decía Spinoza, sabemos que existe, pero no creemos en ella, ¿no? Bueno, esta pandemia la ha presentificado a la muerte como una realidad que la ha convertido en algo muy amenazante. Y esto ha generado efectos y consecuencias a nivel de lo psíquico múltiples, Nelson, y que las vemos. Tengo una pregunta final para los dos, ¿no?, desde el punto de vista médico. Doctor Cano, ¿usted tiene posición tomada en relación a la conveniencia o no, en este contexto, de la realización de la Copa América en la Argentina? Bueno, tengo que declarar un conflicto de intereses. Yo soy muy futbolero, así que mi opinión puede estar tenida. Pero sin embargo, la verdad es que si usted me lo pregunta desde el punto de vista epidemiológico, la venida de 1.700, 1.800 personas no significarían un riesgo. Sin embargo, creo que hay un tema simbólico muy importante. Le estamos diciendo a la gente que no puede abrir su negocio en determinadas horas, a los gastronómicos que tienen que cerrar a las 20 horas.
a los chicos que no pueden ir al colegio para tener actividad presencial, aunque la pueden tener, por supuesto, de forma virtual. Y por el otro lado decimos, el fútbol puede jugar. Y fíjese que el fútbol, la Conmebol pareciera que está por encima de todo, ¿no? Es decir, hicieron jugar a los equipos argentinos en Colombia mientras en las calles había escenas de violencia, gases lacrimógenos, ponían música en los estadios para que no se escucharan las detonaciones de las bombas y de los disparos, etcétera. Hicieron jugar al equipo de River, que no es mi equipo, pero igualmente lo respeto. Lo hicieron jugar en condiciones penosas con un jugador de campo como arquero. Y la Copa América se va a jugar como si no ocurriera nada. Yo creo que desde el punto de vista simbólico no es un buen mensaje, aunque creo que efectivamente desde el punto de vista epidemiológico, si se toman todas las medidas, puede no ser un problema. No, lo que ocurre, y también lo quiero escuchar a José Eduardo, nosotros hace 2 semanas aquí, usted lo seguirá y sabía, por eso se lo preguntaba, doctor Kahn, que usted es muy futbolero, pero lo que ocurrió con River indica claramente que esto de las burbujas es falible, ¿no es cierto? Y es un tema para prestarle mucha atención. Hoy Luis Suárez y Edinson Cavani han dicho de su temor que tienen de venir a jugar a la Copa, cosa que es absolutamente entendible, más allá de las medidas que después se tomen, ¿no? Pero doctor, el caso de River es una demostración exactamente de que digamos que el tema de las burbujas, tal como se lo menciona, no se cumple. Así es. Porque en realidad, tal cual, cuando aparecieron los primeros 5 casos, todos los otros jugadores eran contacto estrecho. ¿Y qué venimos diciendo desde el principio? Si usted tiene síntomas y ha estado en contacto con una persona en las últimas 48 horas que tiene COVID, tiene que aislarse. Bueno, los otros 15 no se aislaron y así terminó diezmado el plantel de River. Sin duda. Esto ocurre 15 días después, esto ocurrió hace 15 días acá en el Corresponsal, y debo decir, esto no es una exhibición de vanidades, sino para, digamos, marcarle al doctor Kahn. Fue lo que le dijimos al presidente de River, que decíamos, pero esto es un disparate, todos esos jugadores están en riesgo, y esto pasó, por eso marca muy bien, doctor Kahn, lo que son la irresponsabilidad de la dirigencia que pueden tener este efecto terrible, ¿no? Para los jugadores y para el concepto epidemiológico de lo que es la pandemia, ¿no? Sí, yo le seguiría responsabilizaría a los dirigentes de los clubes, porque usted sabe que, por ejemplo, el Club Nacional de Fútbol de el chofer Montevideo murió del micro, ¿no? Que lo llevaba, ¿sí? De COVID. Sí, bueno, con una víctima fatal, pero fíjese que el Club Nacional de Montevideo, que fue a jugar a Colombia, no podía salir del hotel porque había una concentración masiva de gente que estaba protestando por la situación económica. Y dijeron que no se presentaban. La Conmebol los amenazó con suspenderlos por 4 años de las Copas Internacionales. ¿Qué podían hacer los dirigentes de Nacional? Presentar el equipo y se jugó a las 12:30 de la noche. Tremendo. Quiero tu reflexión también sobre esto, José Eduardo, porque es de mucho peso también para la gente valor de, digamos, de lo que está pasando en cuanto a los hechos de este manejo de la Conmebol y como mensaje, digamos, contradictorio en el contexto de lo que se está viviendo. Mira, creo que cuidarse y cuidar al otro, que han cobrado un valor enorme a partir de esta pandemia, no es una opción. Es una responsabilidad, es una obligación, es un compromiso, y la gente de ser cuidada tiene derecho. Quiere decir que poner en peligro, no en riesgo, sino que poner en peligro la vida de la gente no es una posibilidad. Si existiera, epidemiólogos lo dirán, expertos en esto, la posibilidad de que esto se organizara sin que el peligro tenga lugar, hasta ahora los ejemplos no han sido buenos. El fútbol se juega, es un deporte que tiene reglas. Bueno, el fútbol como institución tiene que adaptarse también a las reglas sociales y sanitarias en un determinado momento de nuestro existir de acá, ¿no? de nuestro momento. Entonces, creo que acá hay una responsabilidad. Y no te olvides que la responsabilidad individual es difícil de ser pensada si no hay responsabilidad social, y viceversa. Sin responsabilidad social es difícil encontrar la responsabilidad individual. Este es el gran desafío de este tiempo. Este es el aprendizaje que no podemos dejar, que no podemos pasar por alto, te diría. Tenemos que convertir a la empatía, la compasión, la solidaridad, atenernos a reglas que nos competen a todos como una meta absolutamente innegociable. Doctor Pedro Kahn, doctor José Eduardo Abadi, ha sido un gusto tenerlos aquí esta noche, nos interesaba mucho escucharlos.